Ok, buenas tardes, señora Yuleini. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, es un placer tenerlo a usted en esta entrevista, reconociendo todos sus estudios, todo el trayecto en su área académica, escolar y laboral. Entonces, pues, le agradezco mucho que me haya accedido a tener esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ok, voy a hacerle simplemente 15 preguntas que los compañeros y yo desarrollamos eh, y pues me gustaría que me las contestaras. ¿Acepta que se grabe esta reunión o esta entrevista? Claro, no hay ningún problema. Ok, vamos con la primera pregunta, señora Julie. Dice, ¿qué la motivó a ser docente y qué la motivó a seguir ejerciendo esta profesión? Bueno, en general yo creo que, o bueno, me interesa, o siempre me ha interesado desde que estaba en el colegio, la enseñanza, el enfoque de la enseñanza. Y también desde una visión integral, creo que uno debe compartir los saberes que tiene. Además de que cuando uno enseña, aprende demasiado. Es como una relación bidireccional entre el profesor, el docente y los estudiantes. Uno aprende de ellos y ellos aprenden de uno. Es como un proceso bastante dinámico, podríamos decir. Así que desde que estaba en el colegio siempre he tenido como ese enfoque de la enseñanza, o sea, siempre daba clases o explicaba temas a mis compañeros o a chicos del barrio que de pronto tenían dificultad con algún tema. Y digamos que eso siempre me ha acompañado, así que es algo que me encanta. Muchas gracias, señora Yuli. Ya sabemos entonces de que desde la niñez le ha interesado la enseñanza y de eso podemos también nosotros aprender para el desarrollo más adelante de nuestras labores cuando ya seamos profesionales como docentes. En Ujú. la segunda pregunta, señora Yuli, desde su punto de vista, ¿cuál es la finalidad de la educación y quiénes deben ser los actores principales del proceso de la enseñanza, aprendizaje? Bueno, la finalidad de la educación es el aprendizaje, es Ok. generar aprendizaje, generar conocimientos. Me preguntabas quién era como el activo o la persona activa en el proceso. Yo creo que el estudiante principalmente, porque el profesor no debe ser una persona que va a transmitir conocimientos ni nada más, sino que el estudiante es un ser activo en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, lo que recibe el profesor lo puede reinterpretar, lo puede resignificar y a partir de sus experiencias y de su forma de ver la vida o sus concepciones de vida, va dándole un nuevo significado a ese aprendizaje. O sea, el estudiante es un actor activo durante todo este proceso. Ok, señora Yuli, muchas gracias. Voy con la tercera pregunta. ¿Con qué características debe contar un docente para cumplir de forma integral su propósito como agente educativo? Bueno, características a nivel cognitivo, pues debe tener claridad en cuanto a los temas que imparte. Si es un profesor de matemáticas, pues tener claro las temáticas de esta área, o si es un profesor de inglés, tener claro la gramática, la pronunciación y demás, todo lo que tiene que ver con conocimientos específicos del área. Pero también hay como características especiales que tienen que ver con cómo enseñar. O sea, no es solamente saber o tener el conocimiento del área, sino también saber cómo compartir ese conocimiento con los demás. Y además, también como una especie de vocación, ¿no? De sentirse bien haciendo eso que por lo cual estudió, o sea, sentirse bien estudiando y impartiendo ese conocimiento. Entonces, como por un lado lo cognitivo, pero por otro lado también la vocación, el querer enseñar y saber Ok, enseñar. sí, señora. Señora Yuli, diga, sino que usted es docente de,
de filosofía y acaba de terminar la carrera de psicología. Sí, yo estudié licenciatura en filosofía en la Universidad del Valle, me gradué en el 2019 y estoy terminando también la carrera de psicología, me graduó este año en diciembre. Las dos creo que se relacionan porque la filosofía pues es licenciatura, ¿no? Licenciatura en filosofía, así que es para ser docente. Y la psicología nos brinda una visión más amplia de lo que es enseñar a partir de cuáles son esas formas de aprender, ¿no? La pregunta por el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento. Yo creo que se hace una relación muy interesante entre filosofía y psicología en el ámbito práctico. Sí, muchas gracias, doña Julie, por su valiosa información, por su valioso aporte que está haciendo en la educación. También estoy dando Continuamos. clases de inglés, ¿no? Ah, Sí, sí, claro. sí, Estudio es inglés verdad, en Colombo, 2 años, y estoy en este momento dando clases juntas. es verdad, usted está en estos momentos dando clases de inglés. Ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a profundizar más en esa área. Continuamos. La cuarta pregunta dice, ¿cuáles son esos aspectos que tiene en cuenta para planear y ejecutar efectivamente su clase? Ok, pues tengo en cuenta varios aspectos. Primero, como la temática o qué tema voy a enseñar. Verbo to be, ejemplo. Segundo, cómo lo voy a enseñar. Entonces, no sé, mediante actividades escritas, trato de trabajar los diferentes aspectos del conocimiento, del habla, la escritura, la escucha y me falta uno, habla, escritura, escucha y lectura. Y además, pues tengo que pensar por medio de qué material voy a hacer esas actividades. Entonces puedo utilizar libros, puedo utilizar videos. Generalmente suelo utilizar videos y juegos, porque creo que los juegos son muy importantes en el aprendizaje, porque es una forma de aprender muy divertida. Excelente. Y muy efectiva también. Uh-huh. Ok, continuamos con la siguiente pregunta, que es la quinta. Dice, ¿cuáles Se me olvidó han... algo. Okay. Ya, dije que ahorita que me preguntabas qué pensaba en la planeación, entonces estaba el tema, cómo se va a abordar, a través de qué materiales y la evaluación, ¿no? Para poder identificar si sí se cumplió con el propósito de la clase, verificar si en realidad el estudiante aprendió o no lo que se quería. Entonces, por último sería la evaluación. Ahora sí sigue con la pregunta. Ay, gracias. Qué pena. Dice la quinta pregunta, ¿cuáles han sido los retos con los que se ha enfrentado en su experiencia como docente, señora Julie? Digamos que un reto, pero también es como un reto que te motiva, que es como algo chévere, es todo lo de las tecnologías, ¿no? Entonces sabemos que desde la pandemia tuvimos que acostumbrarnos a ver clases de manera virtual. Y tal vez uno en muchas ocasiones piensa que para dar clases de inglés de manera virtual es complicado porque es mucho mejor poder estar con los estudiantes o poder trabajar con diferentes personas para poder generar juegos o actividades en grupo. Pero ya de pronto cuando se está de manera virtual no se pueden realizar las mismas actividades. No obstante, pues he reconocido diferentes aspectos de las TICs, como son diferentes páginas para practicar los ejercicios de un tema específico de inglés, por ejemplo, o diferentes juegos que tiene también las páginas, juegos, actividades, grabar videos, o sea, hay muchas páginas interesantes. Está Jamboard, que es como un tablero en el cual tú puedes dar tu clase y editar al mismo tiempo que con el estudiante. Entonces, la verdad, hay muchas herramientas muy interesantes que uno puede usar en las clases y pues digamos, aunque hay un cambio, pues, un cambio de lo virtual, de lo presencial a lo virtual, se puede aprovechar este cambio para generar también clases dinámicas. Sí, señora. Sí, señora. Continuamos con la pregunta número 6, que dice así. Según las participantes
de su entorno, describa los elementos y herramientas que usa para diseñar y construir material dinámico. Con eso según los participantes, no me queda claro, pero bueno, la segunda parte sí. Es como qué herramientas uso para generar clases dinámicas. Esa sería como la pregunta. Como te decía ahorita, pues en este momento estoy trabajando de manera virtual, entonces trato de acudir a diferentes páginas para hacer grabaciones con el fin de practicar las diferentes habilidades. Entonces, si es listening, busco videos en YouTube, cortos, conversaciones, cortos de películas en inglés, en este caso que están clases de inglés. Para la parte del reading, busco en textos, tengo varios textos de inglés, entonces lecturas según el nivel del estudiante. También juego mucho con los ejercicios online, juegos, diferentes páginas para grabar videos, para hacer presentaciones. Entonces, digamos que toda esta parte de las TICs las uso para generar clases dinámicas. Y ya cuando tengo la oportunidad de hacerlo de manera presencial, entonces hay más juegos, pero pues juegos de diferente forma, ¿no? Ya se puede presencial, ya se puede hacer noticas, pegarlas en las paredes, hacer trabajo en equipo y demás. Ok, señora Yuli, seguimos con la pregunta número 7. Estas preguntas las hice yo, las anteriores las vienen haciendo compañeros, estamos haciendo un trabajo en grupo. Bueno, dice, como docente, ¿cómo el docente puede transmitir sin palabras la enseñanza en el aula? Sin palabras, wow. Sin palabras. Me dejaste sin palabras. ¡Qué pena! Pues yo en el momento de la pregunta, pues usted sabe que uno piensa en muchas cosas, pero yo sé que usted tiene esa respuesta, señora Yuli. Sin palabras en el aula. En el aula. Ok. Pues sin palabras sería entonces con acciones, pero... Yo pensaba como sobre todo como en la comunicación no verbal. Pensaba. Por ejemplo, pero igual, sino que es que cuando uno da clase utiliza muchos medios, ¿no? Entonces digamos que la palabra es una de las que más se resalta, pero por ejemplo cuando estás dando clases de inglés, por obligación y más cuando estás dando, pues estás empezando con un grupo principiante y vas a dar la clase totalmente en inglés, obviamente hay muchas cosas que no van a entender. Y pues Sí. precisamente lo que tú decías, la comunicación no verbal es algo que ayuda a que los chicos entiendan. Entonces yo, por ejemplo, estoy diciendo hair y cabello y pues ellos no me entienden qué es, pues yo obviamente me toco el cabello, miro, hago mímicas y todo esto ayuda a que los estudiantes puedan a comprender lo que yo estoy diciendo. Entonces sí, ahorita que lo planteas así, la comunicación verbal, las acciones, pueden servir como precursor de la conducta del aprendizaje. Sí, señora. Muchas gracias. Usted como docente digamos, esta no es pues una pregunta que está ahí planteada, pero como docente sí ha tenido que, digamos, usar mucho la comunicación no verbal. Sí, sí, bastante, por lo que te decía que en especial en las clases de inglés van a haber muchas palabras que los estudiantes no entiendan. Entonces, la mejor herramienta para no tener que traducirlo al español es mejor como tratar de explicarlo señalando, haciendo mímica, haciendo gestos, en fin. Entonces, creo que todas estas cosas sirven para el aprendizaje. Muchas gracias, señora Yuli. Continuamos con la pregunta número 8. Dice así, si en el aula de clases solo el 80% de los estudiantes comprenden la enseñanza y el 20% no, y es la tercera clase que se enseña la misma lección, ¿qué métodos debe tomar el docente para que ese 20% aprenda la enseñanza? Bueno, pues hay varias opciones que se pueden tomar. El ideal es que todos puedan comprender el tema.
No, o sea, así sean cinco, cinco las personas que no entiendan, el ideal es que esas cinco o ese uno que no entendió lo pueda entender. Entonces, se puede aplicar una estrategia en la cual los estudiantes que comprendieron puedan explicarles a esos estudiantes que no entendieron, generando, por ejemplo, actividades grupales o también el profesor puede sacar, el docente puede sacar un tiempo aparte con esas personas que no entendieron para generar, para poder como identificar cuáles son esas falencias, esas dificultades que tienen los estudiantes. Sí, señora. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 9, que dice así. En Latinoamérica no se habla la lengua inglesa como en otros países. Como docente, ¿cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? Con la sociedad, perdón. Nuestra responsabilidad. Creo que cuando hablamos de lenguas o de idiomas, no estamos solamente hablando de una forma de expresarse, estamos hablando de toda una cultura. Entonces, yo creo que primeramente, tú estás hablando de América, hay que reconocer la riqueza cultural que tiene América Latina. Entonces tenemos las lenguas indígenas y yo creo que debería promoverse más precisamente conocernos a nosotros mismos, conocer, por ejemplo, las lenguas indígenas. ¿Por qué no? Porque nos fijamos solamente en el inglés, aunque obviamente es importante, pero digamos que comprender o identificar la riqueza nuestra riqueza cultural. Y también, como segundo punto, pues cuando hablamos de la lengua inglesa, tenemos que reconocer que es todo un contexto cultural. Entonces, no solamente es aprender a hablar en inglés, sino aprender sobre esa cultura. Gracias, señora. Vamos con la pregunta número 10, que dice así. ¿Cómo puede el docente complementar la investigación en la enseñanza de una lengua y en lo cotidiano? ¿Me repites, por favor? Dice así. ¿Cómo el docente puede complementar la investigación en la enseñanza de una lengua y en lo cotidiano? Complementar la investigación. Bueno, sabemos que pues dependiendo del tema se realizan muchos avances investigativos en cuanto a cómo se enseña, cómo se enseña el inglés, por ejemplo. Una forma de generar un aporte a esa investigación sería precisamente identificando esos retos de la educación actual y cómo, por ejemplo, podemos responder desde nuestro quehacer como docentes a esos retos que se presentan. Digamos, si yo genero una estrategia, esa estrategia me funciona en mi aula de clase, teniendo en cuenta que cada aula tiene sus particularidades, ¿no? Pero yo podría escribir un texto o podría comunicar o hacérselo saber a la comunidad académica que esta estrategia funciona y eso generaría un aporte a la investigación. Así es, sí, señora. En nuestra siguiente pregunta, señora Julie, la persona que hizo esta pregunta dice así, pone la pregunta, en tu experiencia como docente en en lenguas extranjeras, ¿qué importancia le das a la didáctica en tu proceso como educador o como educadora? Bueno, la didáctica responde a cómo se enseña, ¿no? ¿Cuál es esa forma adecuada de enseñar? Pero entonces cuando pensamos en la didáctica o en esa forma adecuada de enseñar, también hay que pensar en lo que decía ahora, las particularidades del contexto, las particularidades incluso del estudiante. En mi caso, como yo doy clases particulares, entonces yo tengo que identificar, por ejemplo, si es un niño, si es un adulto, no son las mismas actividades las que uso. Incluso me siento a veces en gustos, por ejemplo, cuál es tu canción favorita y trabajar con esa canción. Entonces, digamos que una forma de tener en cuenta la didáctica o la forma de enseñar es también reconocer esas particularidades del contexto e incluso del estudiante. Sí, señora. Muy interesante, señora Julie. Usted en el transcurso de su enseñanza, en el transcurso de la docencia que viene ejerciendo,
Se ha topado tal vez con situaciones difíciles con estudiantes, que sea más difícil como de aprender, el aprendizaje con ellos. Claro, sí, o sea, es normal que pase eso, porque todos no aprendemos de la misma forma. Entonces hay algunos estudiantes que aprenden más fácil de la forma visual, viendo las cosas, otros escuchando, otros generando acciones con sus manos. Entonces lo de kinestesia, si somos kinestésicos, si somos visuales, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente se van a presentarse dificultades en el aprendizaje, van a haber personas que aprendan más rápido que otras, pero es como tratar de identificar qué estrategias podría usar con este estudiante que le podrían servir. Si de pronto no me entendió la gramática así explicándosela, tal vez me la pueda entender con un video, tal vez la pueda entender con un juego, tal vez la pueda entender con un trabajo en equipo. Entonces hay que tener como diferentes estrategias para enseñar. Para enseñanza. Sí, gracias, señora Yuli. Continuamos entonces con la pregunta número 2. Dice así, ¿considera que es necesario fomentar el sentido de pertenencia en el ámbito social, cultural, a la hora de transmitir conocimiento en idiomas extranjeros? Claro que es precisamente lo que decíamos hace un rato, de que no se trata solamente de aprender un idioma, sino toda una cultura que está impregnada en ese idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de las frases idiomáticas, son cosas que refieren al contexto, o sea, no es solamente, o por ejemplo, nosotros también tenemos nuestras frases típicas que a veces usted las va a traducir al inglés y no hay cómo traducirlas porque es algo muy relacionado con la cultura. Entonces, cuando se enseña, hay que tener en cuenta eso. La pertenencia es súper importante. O sea, cada estudiante de lenguas y primeramente empezar con la pertenencia en cuanto a los conocimientos de nuestra cultura, lo que decía hace un momento. Necesitamos reconocer nuestra riqueza cultural y luego ahora sí ir a reconocer la riqueza cultural de otros lugares. Entonces es eso, súper importante, porque cuando entiendes un idioma desde ese contexto cultural, es mucho más fácil que puedas, por ejemplo, comprenderlo, enseñarlo, compartirlo, entre otras cosas. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias, señora Yuli, por el gran aporte a la educación. Continuamos con la pregunta número 13 y dice así. ¿Cómo estructurar los contenidos de tus clases? ¿Cómo estructuras los contenidos de tus clases para generar motivación de aprendizaje entre los estudiantes de acuerdo a su entorno social? Aquí están como todo lo que decía. Ok, entonces, pues estructuro los contenidos en relación, primero como de lo más sencillo a lo más complejo. Pero digamos que hoy vamos a ver lo más sencillo, o por lo que generalmente empieza, verbo to be. Pero no tanto desde la gramática, sino desde intenciones más culturales. Por ejemplo, vamos a verlo desde las profesiones. Entonces, ¿qué profesiones son comunes aquí? ¿O qué profesiones son las que más se destacan en este medio en el cual estamos los estudiantes? Entonces, como involucrar ese conocimiento de la gramática o de un tema específico en inglés con algo que se está presentando en la actualidad de los estudiantes, en la vida de los estudiantes. Creo que es de vital importancia y eso genera motivación, porque si me están hablando de algo que a mí me interesa, pues obviamente voy a estar más presto a investigar, a prestar atención y demás. Sí, señora. Vámonos con la pregunta número 14. Bueno, dice esta pregunta, ¿qué piensa que es lo más importante? ¿Qué piensa que es lo más importante como educador o como educadora? Buena pregunta, buena pregunta. Creo que lo más importante es como tener sensibilidad.
sensibilidad para comprender que uno no se las sabe todas. Como le decía al principio, que uno aprende mucho de cada estudiante, de los estudiantes. Y es como tener en mente de que no somos unas personas, no somos los docentes, no somos los que tenemos todo el conocimiento y se lo vamos a pasar a los alumnos, sino una guía en el proceso de aprendizaje, como te dije, así como ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos, así que es un proceso bastante dinámico. Sí, es verdad. Y Sensibilidad. continuamos, sensibilidad. Y continuamos con la última pregunta que nos la hace el compañero aquí. Dice así, vamos a ver. ¿Cómo se debe estructurar una clase de forma que sea fácil de enseñar y que el estudiante aprenda? Yo creo que esa pregunta te la pueden contestar de diferente forma cada profesor dependiendo de su enfoque. Pero como tú me imagino que te has dado cuenta, el enfoque mío es más humanista. Así que desde esta visión creo que se trata de generar unas actividades o un aprendizaje dinámico en el cual el estudiante pueda participar, pueda opinar. Los juegos son muy chéveres porque son divertidos, una forma divertida de aprender. También diferentes herramientas, los videos, en fin, como que toda la música, los intereses de los estudiantes. ¿Qué música te gusta? Pues aprendámonos esa música. ¿Qué te gusta hacer? Pues dibujar, pues hagamos algo con dibujos. Entonces, como tener en cuenta toda esa riqueza que también tienen los estudiantes para poder enseñar de forma que ellos se sientan motivados. Sí, le agradezco mucho, señora Yuli, por su tiempo, por ese aporte que está haciendo en la educación. Eh, eh, muchas gracias por atenderme y de verdad que ha sido un placer saludarla, además de que hoy está de cumpleaños, señora Yuli, felicidades. Dios me la Muchas gracias. bendiga, Amén, grande, amén. rica y abundantemente, yo. Y Amén, pues amén, amén. y que me la cuiden mucho esos alumnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que te vaya muy bien en todo este proceso de análisis, ¿no? Ahorita es analizar toda esa información, relacionarla con la teoría. Pero entonces espero que sea un proceso de gran aprendizaje entre tú y tus compañeros. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.